En un tiempo de desesperación y oscuridad, cuando la tierra de Judá yacía bajo la sombra opresiva de Babilonia, surgió un hombre, un profeta llamado por Dios para hacer luz en la más densa oscuridad. Ezequiel, ese era su nombre, vivía exiliado en la tierra de Babilonia, lejos de su amada Jerusalén, pero su corazón y su espíritu estaban firmemente anclados en la promesa y la presencia de Dios. En aquellos días, Jerusalén había sido arrasada, su templo destruido, y su gente llevada cautiva. Sedecías, el último rey títere de Judá, había sido testigo de la muerte de sus hijos y había sido cegado, para que el recuerdo de esa última imagen lo acompañara en su oscuridad perpetua. Nabucodonosor había extendido su mano férrea sobre la ciudad, dejando solo desolación y desesperanza. Pero en medio de ese caos, la voz de Dios resonó, llamando a Ezequiel para entregar un mensaje de esperanza. La mano del Señor vino sobre él, llevándolo en espíritu a un valle. Pero no era un valle cualquiera, era un valle repleto de huesos secos, un símbolo potente de la desolación y la muerte que habían asolado a su pueblo. Los huesos yacían dispersos, blanqueados por el sol, cada uno contando una historia de sueños desvanecidos y esperanzas perdidas. Dios no solo mostró a Ezequiel el valle, sino que lo hizo caminar entre esos huesos, obligándolo a enfrentar la magnitud de la desesperación que afligía a su pueblo. Cada cráneo, cada fémur, cada costilla, eran testimonios silenciosos de vidas que una vez estuvieron llenas de risas, amor y sueños. Pero ahora, solo quedaban vestigios de muerte y abandono. En ese escenario de desolación, Dios planteó a Ezequiel una pregunta que resonaría a través de los siglos, una pregunta que confronta nuestra propia desesperanza y duda. Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? La pregunta era tanto un desafío como una invitación a la fe. Ezequiel, parado en medio del valle de la muerte, enfrentaba la pregunta que confronta a toda la humanidad. ¿Puede la vida surgir de la muerte? ¿Puede la esperanza brotar de la desesperación? Ezequiel, aunque abrumado por la visión de muerte y sequedad, sabía que su respuesta debía ser de fe. Señor Jehová, tú lo sabes, respondió, reconociendo que la fuente de vida, incluso en el escenario más desolador, reside en la soberanía y poder de Dios. El valle de huesos secos no era solo una visión de la condición de Israel, sino también un reflejo de la condición humana, una representación de nuestras propias vidas cuando están desprovistas del aliento de Dios. Así como esos huesos secos, nuestra existencia puede convertirse en un esqueleto de lo que debería ser, un testimonio de lo que ocurre cuando las estructuras de nuestra vida se desmoronan, cuando nuestras relaciones, sueños y esperanzas se descomponen en un montón de huesos secos. La visión de Ezequiel nos confronta con la realidad de nuestra propia sequedad espiritual y nos invita a reflexionar sobre las áreas de nuestra vida que han quedado desoladas, que necesitan desesperadamente el aliento de vida que solo Dios puede proporcionar. Nos llama a recordar las palabras de Efesios, a honrar a nuestros padres, a vivir en obediencia, reconociendo que en la observancia de estos mandamientos encontramos el camino hacia la vida, una vida que trasciende la sequedad y muerte que a veces nos rodea. En la vastedad silenciosa del valle, rodeado por el testimonio mudo de la desesperanza, Ezequiel escuchó la voz de Dios resonando con autoridad y esperanza. Era una voz que cortaba la quietud del desaliento, una voz que prometía vida donde solo había muerte. Profetiza sobre estos huesos, dijo el Señor a Ezequiel, y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Este mandato divino levaba en sí una promesa extraordinaria, la promesa de restauración y renacimiento. A Ezequiel se le pidió que hablara a lo que estaba muerto, a lo que no tenía esperanza de vida. Era una tarea que desafiaba toda lógica humana, una tarea que solo podía llevarse a cabo en la dimensión de la fe, donde lo imposible se hace posible por el poder de Dios. Con fe y obediencia, Ezequiel profetizó a los huesos secos, transmitiendo el mensaje de vida de Dios a lo que estaba muerto.
y mientras profetizaba, ocurrió un milagro. Hubo un ruido, un sonido estremecedor, mientras los huesos empezaban a moverse, a juntarse hueso con hueso. Tendones y carne aparecieron sobre ellos, y la piel los cubrió, pero aún no había aliento en ellos. La escena que se desarrollaba ante los ojos de Ezequiel era una poderosa manifestación del poder de la palabra de Dios. No era solo una reunión de huesos, sino una reconstrucción, una restauración de lo que había sido destruido y desechado. Era una promesa visual de que lo que Dios declara, lo cumple, de que su palabra no solo identifica la desolación, sino que también tiene el poder de revertirla. Pero aunque los cuerpos estaban formados, aún les faltaba el aliento, ese aliento de vida que solo Dios puede dar. Entonces, el Señor dijo a Ezequiel, Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat starts swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así dice el Señor Jehová: ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel, una vez más, obedeció. Profetizó y el aliento entró en ellos. Se levantaron, un gran ejército, un testimonio viviente del poder vivificante de Dios. La visión no era solo una promesa de restauración para Israel, sino también una demostración palpable de cómo Dios puede revivir y restaurar lo que en nuestra vida está muerto o descompuesto. Este milagro en el Valle de los Huesos Secos es un recordatorio para nosotros hoy en día de que no hay situación tan desesperada que Dios no pueda restaurar. No hay huesos en nuestra vida que estén tan secos que Él no pueda revivificarlos. La visión de Ezequiel nos enseña que la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestras realidades más sombrías, para unir nuestras esperanzas rotas, para vestir nuestras vidas con la carne y la piel de su propósito y, lo más importante, para soplar en nosotros su espíritu, dándonos vida donde antes reinaba la muerte. Mientras Ezequiel contemplaba el valle, ahora lleno de un ejército de cuerpos vivientes, comprendió más profundamente la naturaleza de su Dios. Un Dios que no solo promete, sino que cumple. Un Dios que no solo ve la sequedad, sino que proporciona el aliento de vida. Un Dios que no solo identifica la muerte, sino que resucita y restaura. Tras presenciar el asombroso milagro en el valle, Ezequiel estaba ante un ejército de cuerpos vivos, un símbolo potente de la restauración y la vida que Dios puede brindar. Sin embargo, la visión no había terminado. Dios tenía un mensaje más profundo, una explicación que vincularía la visión del Valle de Huesos Secos con la realidad vivida por el pueblo de Israel, un mensaje que resonaría a través de los siglos hasta alcanzar nuestros corazones hoy. Dios dijo a Ezequiel: estos huesos son toda la casa de Israel. La visión era un reflejo de la desesperanza que había invadido al pueblo exiliado. He aquí, dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Las palabras reflejaban la desolación que sentía Israel en el exilio, una sensación de pérdida total y abandono, una confesión de que toda esperanza parecía haberse desvanecido. Pero Dios no revela problemas sin ofrecer soluciones. La visión no era solo para mostrar a Ezequiel y a Israel su condición, sino para prometerles restauración y vida. Dios instruyó a Ezequiel a profetizar nuevamente,
esta vez un mensaje de esperanza y restauración. He aquí yo abro vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Esta promesa era poderosa, no solo hablaba de una restauración física, del retorno del exilio, sino de una restauración espiritual. Dios estaba prometiendo revivir su pueblo, infundir nueva vida en lo que parecía irremediablemente muerto. La promesa iba más allá de los huesos secos en el valle, tocaba las profundidades del espíritu de un pueblo que se sentía perdido y sin esperanza. Ezequiel, siendo el conducto de esta promesa divina, estaba presenciando cómo la desesperanza y el desaliento podían transformarse en vida y esperanza. Pero la promesa de Dios iba aún más lejos, asegurando no solo la restauración física y espiritual, sino también la presencia continua de Dios con ellos. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, Jehová, he hablado y lo he hecho, dice Jehová. Este aspecto de la promesa era crucial. No se trataba solo de volver a la tierra prometida, sino de vivir en ella con el Espíritu de Dios morando en ellos. Era una promesa de vida en su más plena expresión. Vida física, vida espiritual y vida en la presencia continua de Dios. La visión del Valle de los Huesos Secos y su interpretación entregada a Ezequiel es un poderoso recordatorio para nosotros hoy. En nuestros momentos de desesperanza, cuando nos sentimos secos, quebrados y sin vida, la promesa de Dios de restauración y vida sigue vigente. Nos recuerda que no importa cuán desolada parezca nuestra situación, Dios tiene el poder de revivir y restaurar. Nos asegura que su presencia es una fuente constante de vida y esperanza. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo esta promesa de restauración y vida se extiende a nuestras propias vidas. Cómo el mensaje de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos sigue siendo relevante y poderoso en nuestro contexto actual. Veremos cómo la promesa de Dios, de infundir su espíritu en nosotros, transforma nuestras realidades más secas en historias de esperanza y vida. La visión del Valle de Huesos Secos no era solo para Ezequiel o para el pueblo de Israel en el exilio. Trasciende el tiempo y el espacio, hablándonos poderosamente hoy. En este momento de la narrativa, la historia se convierte en un espejo que refleja nuestras propias vidas, mostrándonos cómo la promesa divina de restauración y vida puede manifestarse en nuestros valles más secos y desolados. En nuestra vida, nos enfrentamos a valles de huesos secos, situaciones que parecen tan desesperadas y sin vida como el valle que Ezequiel contempló. Estos valles pueden tomar muchas formas: enfermedad, fracaso, pérdida, desilusión o cualquier circunstancia que nos deje sintiéndonos secos, quebrados y sin esperanza. Pero la voz de Dios que resonó en el Valle de Huesos Secos también nos habla a nosotros, prometiendo vida donde solo vemos muerte, prometiendo restauración donde todo parece perdido. La palabra profética que Ezequiel pronunció sobre los huesos secos es un recordatorio de que no hay situación fuera del alcance de la palabra transformadora de Dios. Así como los huesos se unieron, los tendones y la carne aparecieron, y la piel cubrió los cuerpos, también nuestras situaciones más desoladas pueden ser transformadas por el poder de Dios. Pero la transformación no se detiene en lo externo. El aliento de Dios, su Espíritu, es el que trae la verdadera vida. El Espíritu de Dios es prometido como un aliento vivificante, que no solo nos da vida, sino que también habita en nosotros, transformándonos desde adentro. Este aliento no solo revivifica lo que estaba muerto, sino que también renueva, restaura y reanima nuestra pasión, nuestro propósito y nuestra esperanza. El mismo Espíritu que trajo vida al ejército de huesos secos es el que nos capacita para enfrentar nuestros desafíos con fe y confianza, sabiendo que no estamos solos y que la presencia de Dios está con nosotros, infundiendo vida incluso en los lugares más secos de nuestra existencia. La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos es una historia de esperanza eterna. Nos enseña que aunque nos enfrentemos a situaciones que parecen imposibles, el poder de Dios no conoce límites. Nos recuerda que, aunque caminemos por valles de sombras y de muerte,
la vida y la luz de Dios pueden y van a prevalecer. Como Ezequiel, somos llamados a ser portadores de esta esperanza, a profetizar vida a los huesos secos que encontramos en nuestro camino. Somos llamados a ser instrumentos de la palabra de Dios, hablando vida a situaciones muertas, llevando esperanza a lugares de desesperación y mostrando el amor y la fidelidad de Dios en cada paso que damos. Ahora, contemplaremos más de cerca cómo esta promesa de vida y restauración se manifiesta en nuestra caminata diaria, cómo podemos ser portadores activos de esta promesa divina, y cómo, al igual que en el Valle de los Huesos Secos, la vida puede florecer en medio de la desolación. Acompáñanos en esta continua exploración de una de las historias más poderosas y esperanzadoras de la Biblia. Somos llamados a ser como Ezequiel, visionarios en nuestros propios valles, dispuestos a ver más allá de la sequedad y la desolación. La palabra profética que Ezequiel habló no fue solo para los huesos en el valle, sino que también es para nosotros. Nos recuerda que estamos equipados para hablar vida en situaciones de muerte, para invocar la presencia transformadora de Dios en medio de la desesperanza. Cada uno de nosotros puede enfrentar momentos en los que nos sentimos como esos huesos secos, dispersos y desarticulados, sin vida. Pueden ser momentos de pérdida personal, fracaso o simplemente etapas donde la vida parece haber perdido su color y su calor. Sin embargo, la promesa de Dios de infundir su espíritu en nosotros es una fuente constante de renovación y fortaleza. Nos asegura que, incluso en estos períodos de sequedad, hay esperanza de revitalización y de un nuevo propósito. Además, estamos llamados a llevar esta esperanza a los demás, a ser como un viento refrescante que trae el aliento de vida a los valles secos que encontramos en nuestro camino. Esto puede significar ofrecer palabras de consuelo y apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles, ser una presencia tranquilizadora en medio de la tormenta, o simplemente mostrar amor y compasión en nuestras interacciones diarias. Al hacer esto, estamos profetizando vida, al igual que Ezequiel, permitiendo que la presencia transformadora de Dios fluya a través de nosotros hacia aquellos que están en necesidad. No obstante, llevar vida a los valles secos no es siempre una tarea fácil. Requiere valentía para enfrentar la desolación y la fe para hablar vida en medio de la muerte. Ezequiel pudo haberse sentido abrumado y dudoso ante la visión de aquel valle de huesos secos, pero su obediencia y fe le permitieron ser parte de la obra transformadora de Dios. De igual manera, nuestra fe y nuestra disposición para actuar según la palabra de Dios pueden convertirnos en instrumentos de su poder vivificador. A medida que vivimos y transitamos nuestros propios valles, la historia de Ezequiel nos inspira a mantener nuestra mirada en Dios, la fuente de toda vida y esperanza. Nos invita a confiar en su palabra, a creer en su poder para revivir y restaurar, y a actuar como agentes de su amor transformador. En la siguiente y última parte de esta serie, reflexionaremos sobre el impacto duradero de la visión de Ezequiel y cómo podemos incorporar este mensaje de esperanza y restauración en nuestra caminata diaria con Dios. Descubriremos cómo, al igual que en el Valle de los Huesos Secos, Dios puede traer vida, propósito y belleza a los aspectos más secos y quebrados de nuestra existencia. La visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos llega a su culminación no solo como una promesa de restauración para Israel, sino también como un testamento eterno del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Hemos sido testigos de cómo los huesos secos pueden cobrar vida, cómo la desesperanza puede convertirse en una promesa de futuro y cómo la presencia de Dios puede cambiar radicalmente nuestra realidad. Esta poderosa narrativa bíblica trasciende el tiempo y se posiciona firmemente en nuestro presente, ofreciendo luz en nuestros momentos de oscuridad y dirección en nuestros periodos de incertidumbre. El mensaje de Ezequiel es un faro de esperanza que nos guía, recordándonos que, no importa cuán desolado parezca el paisaje de nuestras vidas, Dios tiene el poder de restaurar y revivir. Ahora bien, llevar este mensaje a nuestra realidad implica reconocer que somos parte activa de esta historia de restauración.
Estamos llamados a ser como Ezequiel, profetas de esperanza en nuestros propios valles secos. Esto significa tener el coraje de enfrentar nuestras propias áreas de sequedad y desolación, confiar en la palabra de Dios y permitir que su Espíritu nos llene y nos guíe. Además, este relato nos desafía a ser comunidad, a unirnos en la tarea de profetizar vida los unos a los otros. En un mundo marcado por la división y la desesperanza, nuestras palabras y acciones pueden ser un aliento de vida, transformando los huesos secos de la desolación en ejércitos de esperanza. Somos llamados a ser agentes de cambio, portadores de la presencia de Dios, reviviendo y restaurando a nuestro alrededor. La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos también nos enseña sobre la soberanía y fidelidad de Dios. En un mundo que a menudo parece estar fuera de control, esta narrativa nos recuerda que Dios está al mando, que su palabra no vuelve vacía y que sus promesas de restauración y vida son ciertas. Podemos descansar en la seguridad de que, no importa cuán grande sea la desolación, el poder de Dios es mayor. Finalmente, esta historia nos invita a mirar hacia el futuro con esperanza. Así como los huesos secos en el valle fueron revividos, así también nuestras vidas y circunstancias pueden ser transformadas por el poder de Dios. Nos alienta a mirar más allá de nuestra situación actual, a ver con ojos de fe y a caminar con la certeza de que, incluso en nuestros valles más secos, Dios está obrando, trayendo vida, restauración y un futuro lleno de esperanza. Que la visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos sea más que una historia para nosotros, que sea una realidad vivida, un testimonio de la fidelidad de Dios en nuestras vidas y un recordatorio constante de su poder para transformar lo imposible en un testimonio de vida y esperanza. En nuestros momentos de sequedad, que recordemos esta visión y nos aferramos a la promesa de Dios de restauración y vida. Que así como Ezequiel profetizó en el valle, también nosotros hablemos vida en nuestros propios valles secos, confiando en que Dios cumplirá su palabra y nos llevará a un lugar de plenitud y propósito. Reflexionando sobre la profunda historia de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, nos encontramos ante un poderoso recordatorio de la capacidad transformadora de Dios. Así como Ezequiel fue testigo de un milagro en medio de la desolación, también nosotros buscamos tu intervención divina en los valles secos de nuestras propias vidas. Con esta historia resonando en nuestros corazones, nos acercamos a ti, Señor, en una oración de fe y esperanza. Padre Celestial, tú que observaste a Ezequiel entre los huesos secos y le diste un mensaje de vida y esperanza, te pedimos que infundas en nosotros un espíritu de fe inquebrantable. En los momentos en que nos encontramos en valles de desesperanza y desolación, ayúdanos a recordar la visión de Ezequiel, donde tú transformaste lo imposible en una manifestación palpable de tu poder y amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fueran. Te agradecemos, Señor, por ser un Dios de restauración, un Dios que no abandona a su pueblo, un Dios que sopla aliento de vida en los lugares más secos y quebrantados de nuestras almas. En cada situación de nuestras vidas, incluso en aquellas que parecen irremediablemente quebradas y desesperanzadas, tu Espíritu sopla sobre nosotros, infundiéndonos vida nueva, esperanza y un futuro lleno de tu presencia y amor. En este momento, Señor, te pedimos que nos hagas instrumentos de tu paz y portadores de tu esperanza, que, al igual que Ezequiel, podamos profetizar vida en los valles secos que nos rodean. Ayúdanos a llevar tu luz a cada rincón oscuro y tu vida a cada espacio que necesita de tu toque restaurador. Que nuestras palabras y acciones reflejen tu amor y compasión, y que seamos un reflejo viviente de tu poder transformador en este mundo. Finalmente, Señor, te pedimos que nos mantengas firmes en la fe, recordándonos siempre que, no importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos, tú estás con nosotros. Tu palabra es una fuente inagotable de fuerza, y tu espíritu, un constante recordatorio de que no caminamos solos. Con cada paso que damos en este viaje, que nuestra confianza en ti crezca y que nuestra esperanza en tu restauración se renueve.
En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y fuente de vida eterna. Amén. Al concluir esta profunda exploración de la historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos, queremos invitarte a continuar siendo parte de este maravilloso viaje a través de las ricas narrativas y enseñanzas de la Biblia. En Oasis Bíblico, cada historia es un descubrimiento, cada enseñanza una fuente de inspiración y cada palabra un camino hacia una comprensión más profunda de nuestra fe y nuestro propósito. Si esta historia ha tocado tu corazón, te animamos a suscribirte a Oasis Bíblico. Al hacerlo, no solo te unirás a una comunidad de creyentes apasionados por la palabra de Dios, sino que también recibirás notificaciones cada vez que publiquemos nuevas historias, reflexiones y enseñanzas. Tu participación es fundamental para nosotros, y tu apoyo nos inspira a continuar compartiendo el mensaje de esperanza y restauración que se encuentra en las Escrituras. Además, queremos escuchar de ti. ¿Qué historias bíblicas te gustaría explorar a continuación? ¿Hay algún pasaje específico que resuene en tu corazón o alguna enseñanza que te intrigue? Tu feedback es invaluable. Al compartir tus ideas y sugerencias, nos ayudas a crear contenido que resuene con nuestra comunidad y que enriquezca nuestra comprensión colectiva de la Biblia. Por último, si alguna reflexión, historia o enseñanza ha sido especialmente significativa para ti, te animamos a compartirla. Comparte nuestros videos y publicaciones con tus amigos y seres queridos. Al hacerlo, no solo estás difundiendo las palabras de vida y esperanza, sino que también estás invitando a otros a unirse a esta travesía de fe y descubrimiento en Oasis Bíblico. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Juntos seguimos buscando, aprendiendo y creciendo en nuestra fe. Recuerda, en Oasis Bíblico, cada historia es un paso más en nuestro viaje hacia una comprensión más profunda del amor y la sabiduría de Dios. Suscríbete, comparte tu feedback y ayúdanos a decidir qué historia exploraremos a continuación.